Hola, ¿qué tal? Sean todos nuevamente muy bienvenidos. Muchas gracias por la música y seguimos disfrutando de este programa especial recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia no hay falta de contenido acerca de la muerte del Señor. En muchísimos pasajes del Nuevo Testamento y obviamente muchos en el Antiguo Testamento profetizando la muerte de Cristo, encontramos muchos detalles del sufrimiento y de lo que el Señor Jesucristo pasó allí en esas horas antes de la muerte y en la muerte en la cruz. Hoy queremos ver el tema brevemente, vemos al que murió en la cruz. Y claro, para los que somos cristianos, posiblemente no hay un tema que mueva tanto nuestro corazón como la pasión o sufrimiento de Jesucristo. Y queremos respondernos algunas preguntas. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué importancia tuvo en la vida de Cristo? ¿Qué significa para nosotros? ¿Y cómo podemos ver a Jesús nosotros hoy en día? En primer lugar, queremos ver brevemente de dónde surgió la muerte de cruz. Porque quizás por ahí podríamos tener la idea, o algunos, o cuando éramos niños, pensábamos que Jesucristo fue el único muerto en la cruz junto con esos dos ladrones. Pero no, la muerte de cruz fue utilizada ya por el imperio persa. Luego los griegos con Alejandro Magno extendieron esa manera de morir por diferentes lugares. Cuando los romanos llegan al poder y dominan el mundo conocido, el imperio romano utilizó la muerte de cruz muchísimo. Y ellos, los romanos, perfeccionaron la muerte de cruz como una forma de tortura, como una forma de castigo, para producir en el que moría una muerte lenta, de mucho dolor y sufrimiento. La muerte de la cruz en aquel entonces es como hoy en día en algunos países la silla eléctrica o una inyección letal. Pero lo interesante es que ya en la mente de Dios, en la eternidad pasada, estaba el plan de que Cristo iba a morir en la cruz, como lo dice Apocalipsis 13:8, que Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. O sea que esta forma de tortura y de muerte no tomó por sorpresa a Dios. Dios ya lo había planificado todo. Ahora, lo interesante que como Jesucristo murió bajo el imperio romano o bajo el poder del imperio romano, los romanos utilizaban la muerte de cruz muchísimo. Ellos mataban a cientos de personas en cruces y colocaban las cruces a los lados de los caminos para que la gente viera y temiera la autoridad y respetara la autoridad del imperio romano. Lo interesante es que esta forma de morir, los romanos la aplicaban a los revolucionarios, a los sediciosos, a la gente malvada, a los criminales. No era aplicada a un buen ciudadano romano esta forma de morir. Claro que Jesús no murió bajo la autoridad de Roma que así quiso que muriera, porque ya Dios había decretado que así iba a morir. También lo interesante es que antes de llevar a alguien a la cruz, los romanos siempre torturaban a la persona, con latigazos principalmente, y muchos ni siquiera llegaban a la cruz, sino que morían siendo flagelados. Ahora bien, cuando el reo tenía que ir a la cruz a morir o al lugar de ejecución, generalmente tenía que llevar el travesaño, la madera horizontal de la cruz sobre sus espaldas a el lugar de ejecución. Con Cristo fue diferente, él tuvo que llevar toda la cruz, y tan pesada y en el estado que él estaba, ya muy débil, con mucho sufrimiento, por eso Jesús se cayó antes de la cruz, se desplomó, y otra persona tuvo que ayudarle con la cruz. Ahora bien, ¿qué significó la cruz para Jesús? Bueno, déjeme darle dos ideas muy interesantes que encontramos en la Biblia. En primer lugar, la cruz obviamente es un evento histórico que está comprobado que, como les dije, el imperio persa usaba las muertes de cruz, los griegos, los romanos, etcétera. Pero
Entonces vemos que la cruz es un evento histórico, real, comprobado en la historia. Y hay un par de versículos que quiero leerles muy interesantes de Mateo 27:32. Usted los puede ver allí en su pantalla y dice así, Mateo 27:32. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz, porque Jesús se cayó, no daba más en su estado físico y este señor Simón le ayudó a llevar la cruz. O sea que la cruz fue real, un evento histórico. Y el otro texto es, que quiero que leamos, en Mateo capítulo 27, versículo 42, donde dice, esto dice el texto, salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y así creemos en él. Así que en estos textos vemos que la cruz para Jesús, la muerte de cruz, es o fue un evento literal, un evento histórico. Fue una cruz real, de madera. Entonces tenemos que recordar que la cruz fue un evento histórico real. Ahora bien, hay otro significado de la cruz en la Biblia. No como un evento histórico real donde murió Jesús, sino que es un símbolo de seguir a Cristo. La cruz en la Biblia tiene dos significados. Un evento histórico donde murió Jesús en un madero, pero también un símbolo de seguir a Cristo. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 9:23, y ustedes pueden ver la imagen de este texto, Lucas 9:23. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, dijo Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Jesús dice, lleve su cruz cada día. Nos está diciendo a todos nosotros que llevemos la cruz cada día. ¿Qué significa? No significa una cruz literal. Aquí no significa que usted tiene que hacer una cruz y a donde va cada día llevarla en sus hombros. Nada de eso. No significa que tengo que ir a morir a una cruz físicamente. No está hablando aquí de una cruz literal. Cuando Jesús dice, y hay otros textos también en el Nuevo Testamento, que debemos llevar la cruz, está hablando de que esto significa con renunciar a mí mismo, vivir dependiente del Señor, colocarlo a Él como el Señor de mi vida, renunciar a malos hábitos. Tiene que ver con la santificación práctica diaria de nosotros. Jesús dice, ¿quieren seguirme? Entonces, lleven la cruz, síganme. Significa reconocer su señorío, reconocer su autoridad, someternos a el liderazgo de Él. Eso significa, en este caso, la cruz. Entonces, noten, cuando leemos, y Pablo habla mucho también de este significado de la cruz simbólico, cuando leemos en la Biblia, la cruz es un hecho real, literal, Jesús murió allí, pero también tiene que ver con algo simbólico, con algo espiritual, con algo que Jesús nos pide a nosotros, morir a nosotros y llevar la cruz. Es renunciar, es someternos a Él. Por eso, recuerde estos dos significados de la cruz en la Biblia. Se usa como un evento histórico, Jesús murió allí, está comprobado, y segundo, como un símbolo, como una figura de seguir a Jesucristo. Ahora, déjeme hablarle sobre este evento histórico que recordamos en esta semana y especialmente hoy, que Jesucristo murió en la cruz. ¿Qué es la cruz? Cuando hoy pensamos y luego cantaremos un canto de la cruz y meditamos en la cruz en estos días, ¿qué es la cruz? ¿Qué fue la cruz donde murió Jesús? Bueno, en primer lugar, fue un lugar
allí en el Calvario un lugar de condena. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué fue condenado a morir en la cruz? Porque ese era el lugar que nos pertenecía a nosotros. Jesucristo allí pagó la deuda que cada uno de nosotros tenía del pecado. ¿Por qué la cruz no es aceptable? ¿Por qué en muchos países están ordenando quitar la figura de la cruz? Porque es un lugar de condena. Porque cuando el ser humano ve una cruz, le debe recordar sus pecados. La cruz recuerda el pecado de la humanidad, porque Jesús cargó el pecado de todos. Como dice Hebreos 9:22, sin sangre no hay perdón de pecados. La sangre que Él derramó allí. O como Pablo dice en el libro de 2 Corintios, que Jesucristo fue hecho un pecado por nosotros, para que nosotros seamos libres. La cruz es el lugar de condena. Dios el Padre permitió que Jesús muriera allí para condenar al Hijo en vez de nosotros. En Isaías 53 dice que el Señor llevó el pecado de todos nosotros. Noten, Isaías 53. El Señor llevó el pecado de todos nosotros, de todos los habitantes del mundo que vivieron, que viven y que vivirán. Claro, consigue el perdón aquel individuo que se arrepiente y la sangre de Cristo se hace efectiva en esa persona. Pero Jesús llevó el pecado de todos. Dios descargó su enojo en Cristo, su enojo contra todos los asesinos, todos los violadores, todos los corruptos, todos los pecados del mundo, puestos en Jesús. Y Dios descargó su enojo contra el pecado, para no descargarlo contra nosotros. La cruz nos recuerda el pecado de la humanidad. La cruz por eso ofende, porque condena a todos. Pero Cristo, al morir allí, llevó el pecado de nosotros. ¿Qué es la cruz? Entonces, la cruz es un lugar de condena. Segundo, la cruz fue un púlpito. La cruz fue un púlpito, un estrado, un escenario donde se predicó un mensaje. ¿Qué mensaje? Claro, la cruz nos recuerda el pecado de todos nosotros, pero al mismo tiempo, al morir Cristo en la cruz, Dios estaba mostrando un mensaje de amor y Dios estaba mostrando a toda la humanidad cómo Él nos ama, a cada uno de nosotros. El mensaje de amor más poderoso que se pudo haber dicho, fue dicho allí al morir Cristo en la cruz. Ese es el mensaje para todos nosotros. Ahora, ¿usted recuerda cuál fue la primera palabra de Jesús en la cruz? ¿O las primeras palabras? ¿O la primera frase? ¿No fue un grito de venganza? ¿No fue un grito de condenar a los que lo estaban matando? ¿No fueron gritos de odio? Fue un grito de amor. Las primeras palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Note usted, ese es un mensaje de amor para todos. Por eso, como dice Juan en su primera epístola, en 1 Juan 3:16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo murió y dio su vida por nosotros. Ese es el mayor ejemplo de amor, en que Cristo murió por nosotros. Como también Pablo dice en Romanos 5:8, en esto demuestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes que le conociéramos, mientras estábamos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Mire, usted iría a un juzgado para que lo condenen a usted en vez de un violador, o que lo condenen a usted en vez de alguien que mató a 10 personas. Imposible, ¿no? Eso fue lo que Cristo hizo. Fue a la cruz a morir y fue condenado por la culpa que merecíamos nosotros pagar. Por eso dice Pablo en Romanos 5:8, en esto conocemos el amor de Dios, en que aun cuando éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros. La cruz fue un lugar de condena, pero también fue un púlpito, un estrado, un escenario donde se predicó el mensaje más poderoso del amor. Y en tercer lugar, la cruz también fue un campo de batalla. Sí, allí hubo una guerra espiritual cósmica. Leemos que cuando Cristo fue levantado a la cruz, leemos luego que al mediodía hubo oscuridad en la tierra. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Mateo 27:45? Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la tierra, no solamente el Gólgota o Jerusalén, la tierra quedó en oscuridad. Y no era un eclipse, era el mediodía cuando el sol es más fuerte, por 3 horas, de las 12 a las 3 de la tarde. Jesús colgado en la cruz, en total oscuridad. Al mediodía. Es interesante que en Lucas 2, cuando Cristo nació, entonces apareció en el cielo una gran luz. Es interesante que Jesucristo también dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Así que encontramos que asociado a la vida de Cristo, al ministerio de Cristo y a la muerte también, encontramos esto de luz y tinieblas. Esa oscuridad que hubo allí en el Calvario mientras Jesús moría, simbolizan totalmente el tremendo sufrimiento que hubo allí de parte de Cristo, simbolizan la lucha que tuvo Cristo, la lucha espiritual contra Satanás. La oscuridad que hubo manifiesta el significado de Jesús y su misión, que Él pagó el precio por nosotros. Y es interesante lo que el apóstol Pablo explica en Colosenses 2:15, donde dice que Jesucristo allí en la cruz desarmó a los poderes espirituales, a los demonios, y Cristo humilló a todos ellos en la cruz. Sí, las tinieblas simbolizan esa lucha, pero al final Cristo venció. Porque recuerde que el diablo no quería que Cristo muriera. El diablo tenía que hacer lo imposible para que esto sucediera. Por eso había que matarlo antes de ir a la cruz. Y Cristo permaneció vivo. Y Cristo cumplió su misión totalmente. En la cruz Jesús rompió el poder del diablo que tenía sobre la vida humana. Por eso hay salida y hay esperanza contra el pecado, contra los vicios, etc. ¿Qué más fue la cruz? La cruz fue un altar también, donde hubo un sacrificio del Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos continuamente, diariamente, allí en el templo, continuamente. Y en el Nuevo Testamento dice el libro de Hebreos capítulo 13, versos 10 al 12, que tenemos hoy nosotros un altar. Y Jesucristo murió, derramó su propia sangre. Noten, Jesucristo el Cordero de Dios, que murió derramando su sangre, dice la Biblia allí en la cruz, como un altar que el Antiguo Testamento prefiguraba, apuntaba a esa muerte de Jesucristo. Los animales allí en el Antiguo Testamento eran matados, derramaban su sangre, y así Cristo también derramó su sangre por nosotros, el Cordero de Dios. La cruz también fue un altar. Y algo más, la cruz es la barrera que hoy divide a la humanidad en dos, en las personas con dos destinos totalmente diferentes. La cruz divide a la humanidad. Claro, la mayoría no quiere ni hablar de la cruz, ni pensar en la cruz. En estos días solo habla de vacaciones y de fiesta. La cruz divide a los que van a la vida eterna y a la condenación eterna. Noten qué interesante que en la cruz estaba Jesús y había dos ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda. A uno que se arrepintió, Jesús le dijo, hoy estarás en la vida eterna. El otro fue condenado. Y eso es una representación de la humanidad, que la cruz nos divide en dos.
los salvos a la vida eterna y los no salvos a la condenación. Igual hoy en día, cada ser humano tiene la eternidad que tendrá que enfrentar y depende de la decisión que hagan en la tierra con la cruz de Cristo o con el Señor Jesús. La cruz de Cristo nos divide y por eso es bueno que nos preguntemos nosotros, ¿de qué lado estoy yo hoy? ¿Me representa el ladrón arrepentido a quien Jesús le dijo, irás a la vida eterna? ¿O me representa aquel ladrón no arrepentido que fue a la condenación? Cada uno de nosotros toma esa decisión en esta tierra. Cada uno de nosotros. La cruz nos enseña que la salvación que Jesús ofrece o sigue ofreciendo es totalmente gratuita, disponible al pecador que cree en Él. Por eso Jesucristo cuando muere, cuando terminan las 3 horas de tinieblas y son las 3 de la tarde, Él muere y dice allí que Él gritó consumado es, que significa que la obra de salvación para la cual Él vino fue cumplida. No hay nada más que agregar, solo el arrepentimiento y la confianza en Él. Entonces, tenemos vida eterna. La cruz nos divide a todos y que cada uno de nosotros estemos en el lugar correcto, arrepentidos de los pecados y rumbo a la vida eterna. Vamos a cantar un himno, no se desconecte todavía, luego volveremos a hablar de viendo o vemos a aquel que murió en la cruz. Vamos a ver un texto en el libro de Hebreos donde el escritor nos pide a nosotros que veamos al que murió en la cruz. Así que vamos a cantar un himno y luego continuamos meditando en lo que la Biblia dice de este día tan especial para nosotros. Adelante. En la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que Él vertió, mis pecados Él expió, lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Si fue por mí, si fue por mí, si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Oh, qué amor, qué inmenso amor reveló mi Salvador. La maldad que hice yo al suplicio le llevó. Ahora a ti mi todo doy, cuerpo y alma tuyo soy. Mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. Si fue por mí, si fue por mí, si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Yo de Cristo solo soy, a seguirle presto estoy, al bendito Redentor serviré con firme amor. Sea mi alma su hogar y mi corazón su altar. Vida emana, paz y luz del Calvario
fue por mí, si fue por mí, si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Si fue por mí, si fue por mí, si fue por mí, si fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Muy bien, muchas gracias por este himno hermoso que nos recuerda el sufrimiento de Jesús, que precisamente en eso estamos meditando en esta semana y en este día tan particular y tan especial para la fe de nosotros. La pregunta ahora es, ¿quién fue puesto allí en la cruz? ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué fue puesto en la cruz? Eso lo vemos en un texto muy interesante en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 9. En un solo versículo, allí se resume la obra de Cristo en la cruz. Generalmente en este tiempo meditamos en lo que los evangelios dicen, pero el libro de Hebreos dice esto tan claramente y vamos a meditar ahora en este versículo, Hebreos 2, 9, que dice así. Usted puede leer el texto en su pantalla. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En ese solo versículo vemos una exposición de lo sucedido allí en el Calvario, en la cruz. Primero noten lo que decía este texto. ¿Quién es la persona que murió en la cruz? El escritor dice, vemos a Jesús. ¿Quién fue Jesucristo? No podemos entender la muerte si no estamos en claros en quién fue Jesucristo. Vemos a Jesús, dice el escritor. ¿A quién vemos? Al carpintero, al bebé que nació de José y María allí en Belén, o de María, al que creció en el norte, en Galilea, en Nazaret. Vemos al ser humano que comía, que dormía, que también lloraba, que se reía. Ser humano, ese es su nombre, Jesús. Y también, aquí en este libro de Hebreos, capítulo 1, dice que Dios lo designó a este Jesús heredero de todo. Y mediante él hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la imagen perfecta de Dios el Padre. Él sostiene todo el universo y purifica los pecados. Y se sienta ahora, o se sentó, a la derecha de la majestad de Dios. Noten lo que le dije. ¿Quién es el que está en la cruz? ¿Quién es? Es Jesús, el carpintero, el ser humano. La persona que sufría, la persona que sentía, pero al mismo tiempo es Dios o fue Dios allí en la cruz. No olvidemos esa unión que nuestra mente no entiende, que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Fue Dios habitado en humanidad, pero siguió siendo Dios. No perdió ninguna de sus cualidades, ninguno de sus atributos. ¿Quién es ese que está en la cruz? Vemos a Jesús, el Dios hombre. Y claro, la parte humana es la que está muriendo, porque Dios no muere. No entendemos bien cómo funciona esto con nuestra mente limitada, pero solo esto lo creemos. Vemos a Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Y dice el texto que fue hecho, allí en Hebreos 2:9, dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, mientras vivió en la tierra, era un poco menor que los ángeles, un ser humano. Y allí está en la cruz, muriendo también. Ahora bien, ¿qué significa lo que dice allí Hebreos 2:9? Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, que padeció la muerte.
la muerte que Él sufrió. Sí, Él sufrió la muerte, una muerte muy particular, porque fue ya decretada en la eternidad pasada por Dios, como les dije antes del himno, que en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 13, verso 8, dice que Jesús es el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, en la mente de la Trinidad, de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya se habían puesto de acuerdo y ya estaba decretado y planeado que en tal lugar, en tal época, en tal momento, iba a venir Jesús, se iba a ser hombre e iba a morir en la cruz. Una muerte que no fue un accidente para nada, sino que Dios manejó todos los detalles. Y Jesús sabía que iba a morir. Él sabía su misión. Más de una vez en los evangelios dice, para esto he venido, para morir. Y se hizo pecado allí en la cruz, por ti y por mí, llevando nuestros pecados para que nosotros seamos libres de las consecuencias de esos pecados y tengamos vida eterna. Por eso nos preguntamos cuál es el beneficio de que Él haya muerto en la cruz. Y allí el mismo texto de Hebreos 2:9 dice, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. ¿Por qué el que hizo el mundo estaba allí en la cruz? Para beneficio de todos nosotros, para que todos nosotros tengamos también vida eterna. Tomó nuestro lugar para darnos vida eterna. La muerte que Él sufrió es para beneficio de todos. Claro, se aplica el beneficio solamente al pecador arrepentido que pone su fe en Cristo. No en toda la humanidad se aplica ese beneficio. Solo el que confía en su sangre para salvación. ¿Y cuál es el resultado entonces? Que Cristo vino, que padeció la muerte. Allí el texto de Hebreos 2:9 dice que Él fue coronado de gloria y honra. Jesús se hizo hombre, vivió 33 años más o menos, murió, resucitó y ascendió, como dice el libro de Hechos capítulo 1, y ahora es coronado de gloria y honra. Como también dice Pablo en Filipenses capítulo 2, Dios lo exaltó hasta lo máximo, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en toda la tierra y toda lengua confesará algún día que Jesucristo es el Señor. Noten qué interesante. Cuando Jesucristo fue coronado de gloria y de tanto honor, Él se hizo hombre, se humilló, murió, allí sufriendo. Y allí en esa humillación dejó de ser un poco inferior a los ángeles, como dice Hebreos 2:9, y ahora está exaltado y está a la diestra del Padre coronado de gloria y honra. Por eso Él es soberano hoy. Él gobierna. Y aunque alguien se pregunte, ¿pero cómo va a gobernar si hay corrupción, hay pecados, si hay guerras y tanta maldad? Cuando leemos en la Biblia, en tantos pasajes bíblicos vemos que todo está predicho en la Biblia y todos los eventos ya fueron decretados por Dios. Y todo lo que está sucediendo sencillamente cumple lo que la Biblia menciona como eventos antes del fin, para que algún día el Señor venga y ya sí tenga el dominio total y reine en un mundo diferente. Él sufrió la muerte. Vemos al que murió. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Hay un versículo que quiero leerles que el mismo Señor Jesucristo dijo, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Lo puede leer allí en sus pantallas y dice así: ciertamente, dijo Jesús, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. La persona que tiene a Cristo en el corazón no experimentará la muerte, dice Jesús, porque ha pasado de muerte
a vida. Solo el que tiene a Cristo sufrirá un pestaneo. Y la gente de aquí decimos que se murió. Pero Jesús dice que la persona que tiene a Cristo no muere. El último parpadeo aquí será luego cuando abra el ojo en la eternidad. No muere, está vivo. Y resucitará luego con un cuerpo glorificado. Cerramos los ojos aquí en un parpadeo, los abrimos en la eternidad. Por eso un cristiano en realidad no conoce el terror de la muerte, porque sabe que vive y vivirá para siempre. Allí en Hebreos 2:9 se dice esa frase tan corta y tan especial. Vemos a Jesús. Y hoy en este día tan especial para la cristiandad de Viernes Santo, o si usted ve el programa el sábado, el domingo, cuando lo vea, recuerde esa frase, vemos a Jesús. Si nuestra fe en Dios es real, nosotros vemos a Jesús. Lo vemos porque nuestra fe es algo continuo o debe ser continuo. Así que podemos ver a Jesús y esa es nuestra esperanza. Claro, lo veremos en el futuro, pero aquí el texto no dice lo veremos. Dice ahora lo vemos en este preciso momento. Usted me está viendo y me está escuchando. Ve a Jesús con los ojos de su fe. Ve a Jesús. El texto dice claramente que lo veamos ahora y siempre. Que esto sea un hábito para nosotros, que sea nuestra práctica, que sea nuestra ocupación, el ver a Jesús. No lo olvidemos. Lo podemos ver, claro, en todo momento. Por lo tanto, no precisamos sentirnos solos o abandonados, porque vemos a Jesús. No nos precisamos sentir débiles, si siempre lo viéramos, porque Él tiene la fuerza y es todopoderoso. No precisamos sentirnos que no iremos a la vida eterna si lo tenemos en el corazón, porque siempre Él es nuestra salvación. Noten, a la mañana, a la noche, en la casa, en el trabajo, vemos a Jesús. Lo podemos ver. El escritor de Hebreos lo enfatiza. Vemos a Jesús. Algunos desean ver a Jesús con sus ojos físicos, pero recuerde que allí estaban viendo los centenares de romanos o judíos a Jesús. En el ministerio de Cristo miles lo veían. Cuando Él estaba por morir también lo estaban viendo y no afectó sus vidas. Porque no es importante que intentemos verlo con los ojos. Lo importante es verlo con el alma, verlo con los ojos de la fe. Les quiero leer lo que escribió el gran predicador inglés Spurgeon al respecto. La vista se usa a menudo en las Escrituras como una metáfora, como una ilustración, como un símbolo para exponer qué es la fe. La fe es el ojo del alma. La fe es el acto de mirar hacia Jesús. Cuando Jesús vivió en la tierra, repito, miles lo miraron, pero le resistieron, se burlaron de Él, le decían que lo mataran, lo rechazaron hasta matarlo. Por eso, es mejor ver a Jesús con los ojos de la fe que con los ojos físicos. Entonces vea a Jesús con los ojos de la fe. Por imperfecta que sea su fe, usted lo puede ver. Porque la fe, por imperfecta que sea, mira al perfecto. Véalo todos los días, como el que ama a los pecadores y murió por ellos. Ve a Jesús todos los días como su Salvador. Ve a Jesús como su líder. Ve a Jesús como su amigo. Véalo en su casa, en su trabajo, en la calle, donde usted esté y donde usted esté ahora en este momento de adoración, pero no solo ahora, sino más tarde, mañana y siempre. Vemos al que murió en la cruz
porque Hebreos 2:9 dice, vemos a Jesús. Ese es el desafío para nosotros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la muerte de Jesús por nosotros. Gracias porque allí en el Calvario se predicó el sermón más poderoso del amor. Gracias porque allí murió el Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias porque allí fue condenado Satanás y los demonios, porque fue una batalla la que se libró allí y Jesús salió vencedor, como ya fue profetizado en el Antiguo Testamento. Gracias porque podemos ver hoy a Jesús con los ojos de la fe. Gracias porque esa muerte de Él es para beneficio de muchos, muchos y miles y millones que creemos en su obra para salvación. Y gracias porque algún día lo veremos tal cual es. Lo veremos con nuestros cuerpos glorificados y le alabaremos por siempre y le daremos gracias por morir por nosotros. Mientras tanto, aquí en la tierra, Señor, ayúdanos a ver a Jesús con nuestra fe, a contemplarlo y a meditar en Él continuamente. Que ese sea nuestro hábito, que ese sea nuestro trabajo, hasta el día que partamos y te veamos cara a cara. En el nombre de Jesús oramos y pedimos que bendigas a todos los que están viendo este programa. Amén. Que Dios les bendiga.